Muy buenas. ¿Qué quiere decir la máxima de Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo? Desde nuestra óptica, quiere decir que el yo no es un yo autosuficiente y absoluto, como dice el idealismo, una entidad ontológicamente independiente, y que la realidad no es una realidad dada preexistente, como dice el objetivismo o el realismo. No hay sujeto sin objeto, ni objeto sin sujeto. El objeto es siempre perspectiva, un objeto relacional respecto de un sujeto. Es el modo como el objeto se da al sujeto. Y el sujeto no es un ego cogito cartesiano, una res cogitans, sino que el yo solo existe a través de los otros y de los objetos, y los objetos solo se definen en función de los sujetos. El sujeto es medial y el objeto es perspectiva. Pero en el perspectivismo de Ortega no hay peligro de subjetivismo, porque el perspectivismo no es estrictamente individual, no se refiere solo a individuos humanos, sino también a comunidades nacionales, épocas históricas, etc. También estas son sujetos de perspectiva, y hay perspectivas más potentes que otras. Cuando un niño y un adulto ven el mismo paisaje, el adulto tiene una perspectiva más rica nosiológicamente de dicho paisaje que el niño en general. Este perspectivismo de Ortega se enmarca dentro de su raciovitalismo, porque ese yo, el yo del que habla Ortega, es un yo que piensa y actúa desde esquemas pragmáticos para apresar la realidad, y los objetos se nos dan como se nos dan en función de dichos esquemas pragmáticos. Las cosas son la realidad tal como se nos da desde una perspectiva pragmática, pero en cuanto al individuo, forma parte siempre de un grupo, de una comunidad, de una sociedad política, etc. Desde el materialismo filosófico, las circunstancias son los círculos del entorno que nos envuelven y respecto de los cuales se forma nuestra identidad, pues dichos círculos nos definen por nuestra posición respecto de dichos círculos. Las circunstancias de Platón son haber nacido libre, haber nacido hombre, haber nacido griego, haber nacido en el siglo de Sócrates, etc. Esas son las circunstancias de Platón. Estas circunstancias no las pone Platón, ni preexisten a Platón. Platón es quien es por dichas circunstancias y por el lugar que ocupa respecto de ellas. Y dichas circunstancias se definen a su vez respecto de Platón, pues alrededor de Platón, aunque hay circunstancias comunes a otros sujetos, las hay también específicas de Platón, como ser hijo de Aristón y Perictione. En cualquier caso, las circunstancias no serían para el materialismo filosófico meras perspectivas, sino relaciones entre los sujetos y los objetos a través de las instituciones. Frente a la idea de razón vital de Ortega, el materialismo filosófico habla de una razón institucional, una razón mediada siempre por instituciones, donde el individuo, el grupo, etc., piensa y actúa mediado siempre por instituciones, y la realidad es siempre una realidad filtrada por dichas instituciones. Desde esta perspectiva, decir que si no la salvo a ella, a mi circunstancia, no me salvo yo, quiere decir que las instituciones que me envuelven no son algo ajeno, sino algo que me constituye, pero a la vez algo que se está haciendo y deshaciendo, en parte, gracias a mí.